¿Cómo están? Sean todos bienvenidos al curso de oxigenoterapia, un curso preparado en 3 módulos en los cuales ustedes aprenderán las bases anatomofisiológicas del aparato respiratorio, los principios científicos de la oxigenoterapia y su manejo intradomiciliario. Soy el profesor Jesús Chávez Parillo, quien junto con un grupo de docentes especialistas de la Facultad de Enfermería de la UNSA hemos preparado este curso para todos ustedes. Sean bienvenidos. Módulo 1. Anatomía y fisiología del aparato respiratorio. Soy el profesor Jesús Chávez Parillo. Bienvenidos. La competencia que vamos a alcanzar al finalizar este módulo es la comprensión de la anatomía y la fisiología del aparato respiratorio con espíritu crítico y reflexivo. El aparato respiratorio es un conjunto de órganos que permiten el intercambio gaseoso entre oxígeno y CO2. La división anatómica del aparato respiratorio consiste en las vías aéreas superiores, constituidas por la cavidad nasal y la faringe, y las vías aéreas inferiores, conformadas por la laringe, la tráquea, los bronquios y los pulmones. Comencemos con la cavidad nasal. En un plano parasagital, lo que se puede apreciar es, en primer lugar, la presencia de vibrisas en el introito nasal. Las vibrisas vienen a ser las vellosidades que tenemos en las fosas nasales, cuya función es la de impedir el ingreso de sustancias como polvo o algunos alérgenos o bacterias que podrían causar infecciones en esta región. Tenemos las fosas nasales de manera bilateral, la mucosa nasal constituida por tejido altamente irrigado, los cornetes superior, medio e inferior, en la parte posterior las coanas, que son el ingreso hacia la rinofaringe. En la parte posterior se encuentra el ingreso al oído interno a través de la trompa de Eustaquio. La rinofaringe, que es esta zona coloreada. El piso de la cavidad nasal está constituida por el paladar duro y en la parte posterior el paladar blando. La cavidad oral, que se encuentra debajo de estas estructuras, y la lengua. Veamos la faringe y la laringe. Estas estructuras se encuentran en la parte posterior y, como podemos apreciar, la primera parte, la parte superior, es un conducto que va a denominarse rinofaringe porque se encuentra precisamente a la altura de la cavidad nasal. Luego tenemos la orofaringe, que es este conducto que se forma justo en la parte posterior de la boca, de la cavidad oral. Y por último, la laringofaringe, que es la que se encuentra en una posición posterior a la laringe. Estas 3 estructuras constituyen la faringe. Los cuerpos vertebrales nos permiten ubicar la posición de la laringe. La laringe se encuentra ubicada entre el tercero y el sexto cuerpos vertebrales. En la laringe nosotros encontramos algunas estructuras importantes como la epiglotis, que es una estructura que va a permitir
el cierre de las vías aéreas para que el alimento no ingrese hacia la tráquea. Asimismo encontramos las cuerdas vocales, que son el aparato de fonación que permite que podamos emitir sonidos, ¿no? El lenguaje hablado. Debajo de la laringe encontramos a la tráquea, justo ubicada por debajo del cartílago cricoides. La tráquea es una estructura cartilaginosa en forma cilíndrica, en número impar, que se encuentra en la parte anterior del cuello. Comienza por debajo del cartílago cricoides y termina en la bifurcación denominada carina. La tráquea en el varón mide 12 centímetros en promedio y en la mujer 11 centímetros. En una vista anteroposterior se puede apreciar que la tráquea está constituida por anillos cartilaginosos de manera incompleta, en forma de herradura. El diámetro anteroposterior es de 14 milímetros y el diámetro lateral es de 20 milímetros. La bifurcación de la tráquea da origen a los bronquios, estas dos estructuras cilíndricas que veremos a continuación. Los bronquios se encuentran justamente debajo de la bifurcación de la tráquea y son el bronquio derecho y el bronquio izquierdo. Aquí puede apreciarse en este gráfico en detalle cuál es la estructura de los bronquios. El bronquio derecho es mucho más pequeño que el bronquio izquierdo. Sin embargo, el bronquio derecho, tiene un diámetro mayor, de tal suerte que tenemos una estructura, el bronquio derecho, que es mucho más vertical y más ensanchado, y sería esta una razón por la cual, por ejemplo, la aspiración de cuerpos extraños hacia las vías aéreas inferiores es más frecuente en el lado derecho, mientras que el lado izquierdo, el bronquio izquierdo, es más horizontal y mucho más pequeño en su diámetro comparado con el derecho. En esta lámina podemos apreciar un corte lateral del mediastino en el que se aprecia el ingreso del bronquio izquierdo hacia el pulmón. Además, se puede observar en color rojo las arterias y en color celeste o azul las venas pulmonares. También en color amarillo se pueden apreciar el pasaje del nervio frénico y del nervio neumogástrico. Esta estructura que permite el ingreso y salida de estos vasos sanguíneos y de estas estructuras cartilaginosas se denomina híleo pulmonar. Esta es una vista posterior de los bronquios que nos permite apreciar cómo está estructurada con cartílagos semicirculares en forma de herradura. Es decir, que hay una parte en la parte posterior que no tiene cartílago y es donde se puede observar la broncoconstricción o broncodilatación de acuerdo al estímulo que reciba el sistema nervioso simpático y parasimpático. Los bronquiolos vienen a ser aquellas estructuras ramificadas que van a terminar en los alvéolos pulmonares. Aquí tenemos en este gráfico, ¿no?, las ramificaciones dicotómicas de los bronquiolos, es decir, van a ir dividiéndose de dos en dos, ¿no?, para finalmente concluir
su terminar, ¿no?, en los alvéolos pulmonares. Es aquí, en los alvéolos pulmonares en forma de racimos, en donde se va a realizar finalmente el intercambio gaseoso. Aquí podemos observar también la circulación, ¿no?, toda la irrigación sanguínea que tienen los alvéolos pulmonares y los bronquios terminales, ¿no?, es decir, los bronquios que van a entrar en contacto con los alvéolos. Los pulmones son dos órganos que se encuentran uno a cada lado de la cavidad torácica, el pulmón derecho y el pulmón izquierdo, y son los encargados del intercambio gaseoso. Como vemos, el corazón se encuentra en el centro, orientado hacia la izquierda, en una estructura, una cavidad denominada mediastino. Podemos decir que los pulmones tienen en promedio un peso de entre 900 y 1300 gramos, una consistencia esponjosa, ¿no?, son órganos semisólidos, el color varía de acuerdo a la edad de la persona. Así tenemos el feto que a término tiene unos pulmones de color rojo oscuro, el recién nacido tiene una coloración en sus pulmones un poco más claro, y en los primeros años la coloración de los pulmones es rosada. En el adulto esta coloración va cambiando justamente por la inhalación de muchos gases que no son necesariamente saludables y van cambiando a un color blanco grisáceo con zonas negruzcas, puntos, líneas y un incremento en la trama pulmonar, es decir, en la ramificación de los bronquios y bronquiolos. En el adulto mayor, el color que asumen los pulmones es azul oscuro. En cuanto a la estructura de los pulmones, podemos apreciar que tienen un vértice en la parte superior, a manera de una pirámide, una cara externa mucho más redondeada y una cara interna mucho más recta. Y en la parte inferior la base, que está en contacto directo con el músculo llamado diafragma. Asimismo, haciendo una inspección mucho más detallada del borde externo o cara externa del pulmón, podemos apreciar las siguientes estructuras. Una membrana serosa que está pegada íntimamente al pulmón, denominada pleura visceral. Una membrana serosa que se encuentra alejada del pulmón, pegada en la parrilla costal, que se denomina pleura parietal. Entre ambas pleuras encontramos el líquido pleural en un volumen de entre 5 y 15 mililitros en cada pulmón. El líquido pleural es un lubricante que va a permitir el desplazamiento y el movimiento normal del pulmón en cada acto respiratorio. En una vista de la cara externa del pulmón derecho podemos apreciar, además de las estructuras que hemos mencionado, las cisuras. Por ejemplo, en el pulmón derecho tenemos dos cisuras que van a dividir al pulmón derecho en tres lóbulos. Es decir, el pulmón derecho está dividido en tres lóbulos y estas son las cisuras horizontal y oblicua que así lo constituyen. El pulmón izquierdo, en cambio, solo presenta una cisura oblicua que va a permitir tener solo dos lóbulos pulmonares. Visto por su cara interna, el pulmón derecho, por ejemplo, tiene estas estructuras. El hilio pulmonar, que es el que habíamos indicado, que es el punto central por el que hacen ingreso y salida estructuras tubulares, como vasos sanguíneos y los bronquios,
¿no? Y además tenemos aquí la huella que dejan las venas, la vena cava inferior, la vena cava superior y la arteria aorta, así como en la parte posterior la vena ácigos. El pulmón izquierdo tiene impregnadas la huella de la silueta cardíaca, ¿no? El ventrículo izquierdo. Aquí se puede apreciar, ¿no?, que ocupa gran espacio y va a comprimir el pulmón izquierdo, ¿no?, dándole un volumen menor con respecto al pulmón derecho. Pasemos ahora a la fisiología respiratoria. Como ya hemos apuntado, el aparato respiratorio tiene como función principal la realización del intercambio gaseoso entre oxígeno y CO2. Este intercambio se realiza en estas estructuras denominadas alveolos pulmonares. Si observamos un alveolo pulmonar un poco más de cerca, podemos ver que se encuentra, ¿no?, justamente como lo apreciamos aquí, en contacto directo con los vasos sanguíneos que lo irrigan. La unidad funcional del pulmón es justamente la membrana alveolar, constituida por la membrana del alveolo y la membrana capilar pulmonar. El oxígeno que va a ingresar a través de cada acto inspiratorio va a llegar hasta el alveolo por el bronquiolo terminal, llega hasta el alveolo y es aquí donde va a atravesar la membrana alveolar y la membrana capilar para hacer su ingreso a la circulación. Gracias a la función de bomba que cumple el corazón, la sangre va a ser bombeada y va a circular por todo el organismo. La circulación, entonces, gracias a la función de bomba, ¿no?, del corazón, hace que la sangre con el oxígeno vaya a través de las arterias y se distribuya a los tejidos, órganos y finalmente a las células de todo el organismo. El oxígeno va a ser depositado a través de difusión pasiva a todas las células gracias a este ciclo cardíaco. Asimismo, las células van a entregar el CO2 a la circulación para que éste pueda retornar a los pulmones a través de las venas y llegar hasta los alvéolos para que se difunda y pueda exhalarse a través de cada acto expiratorio. Entonces, aquí es donde vemos, ¿no?, apreciamos en detalle cómo ocurre el intercambio gaseoso, también denominado hematosis. Finalmente, el oxígeno es importante para la vida porque gracias a él podemos tener el mecanismo denominado respiración celular. Este es un proceso bioquímico que se lleva a cabo en cada una de las células de nuestro organismo. Y básicamente podemos resumirlo en el ciclo de Krebs y la fosforilación oxidativa. Cada vez que el oxígeno y la glucosa ingresan a una célula de nuestro organismo, entonces aquí se va a dar este proceso llamado ciclo de Krebs en las mitocondrias de cada una de nuestras células. En ellas, la glucosa que ingresa con el oxígeno van a sufrir una serie de etapas en las que se va finalmente a producir una cantidad de ATP, o sea, de energía, que es por cada unidad de glucosa, ¿no?, y oxígeno se van a producir hasta 32 ATPs. En cambio, en el ciclo anaeróbico, es decir, cuando
no se utiliza oxígeno, la cantidad de energía de ATP es igual a 2 y el desecho que se produce es el ácido láctico, que es tóxico. Entonces tenemos que el oxígeno nos ofrece una gran ventaja para la respiración celular y para la realización normal de sus procesos metabólicos, ¿no? Esta es la importancia que tiene el oxígeno para nuestras células. Podemos sintetizar las funciones principales de la respiración en 4. La ventilación pulmonar, en primer lugar, que consiste en la entrada y salida de aire entre la atmósfera y los alvéolos pulmonares, básicamente determinada por las vías aéreas superiores, ¿no? Y por los actos respiratorios de inspiración y expiración. La difusión del oxígeno en segundo lugar y la del CO2 o de dióxido de carbono entre los alvéolos y la sangre, es decir, el intercambio gaseoso o hematosis. En tercer lugar, el transporte del oxígeno y el CO2 en la sangre y líquidos corporales hacia las células y tejidos de las mismas. Esto gracias a los glóbulos rojos y a su hemoglobina, que son los que se van a encargar de realizar el transporte o delivery, ¿no?, del oxígeno a todo el organismo y el recojo del CO2. Por último, está la regulación de la ventilación determinada por los centros respiratorios en el bulbo raquídeo, ¿no?, el centro apnéustico y neumotáxico, y también por la voluntad del individuo cuando se trata de hacer actos respiratorios de manera consciente. En cuanto a las funciones de la vía aérea superior, tenemos que esta cavidad, la cavidad nasal, tiene una rica irrigación, ¿no?, a cargo de los plexos vasculares, principalmente en la parte anterior, el plexo anterior de Kieselbach, que se encargan de calentar, ¿no?, el aire inspirado, de tal manera que toda la cavidad nasal, ¿no?, tiene estos plexos vasculares, aquí tenemos los cornetes por ejemplo, y su estructura lo que hace es que cuando ingresa el aire, ¿no?, sufre una especie de remolino, ¿no?, que se va a denominar flujo turbulento del aire. Este flujo turbulento lo que permite es que el aire que está a una temperatura inferior a la temperatura corporal pueda calentarse en los cornetes, por ejemplo, ¿no?, como los tenemos aquí. Básicamente podemos decir que aquí suceden tres fenómenos importantes. Se humidifica el aire, se calienta y se filtra. El filtrado ocurre gracias a las vibrisas, es decir, aquellas vellosidades que tenemos en las vías aéreas, y al moco, ¿no?, que permite que se adhieran ahí las sustancias que son nocivas o que pueden ser perjudiciales para la salud. Se humidifica también y se calienta, llegando a al final de la tráquea, ¿no?, y a la bifurcación de los bronquios, un aire de 37 grados, o sea, un aire humidificado y a una temperatura corporal. Todo este proceso en la parte superior se denomina fisiológicamente modificación del aire inspirado. Hay que tener en cuenta que cuando se administra oxígeno, por ejemplo, a través de una cánula binasal o de una mascarilla, lo que estamos haciendo es administrar una mayor cantidad de oxígeno que puede alterar, ¿no?, modificar las paredes, ¿no?, la mucosa nasal, y podría resecarla, ¿no? Y lo que se puede ocasionar aquí es que con unas cantidades grandes de oxígeno puede haber una resequedad de la mucosa con sangrado, ¿no?, por ruptura de estos plexos vasculares, irritación, ¿no?, y además alteración de alguna de las funciones de la vía aérea superior. Es por ello que en la hospitalización se suele emplear oxígeno humidificado previamente para evitar esta resequedad, y también algunos ventiladores y algunos
aparatos que brindan oxígeno también lo pueden calentar, ¿no?, a este oxígeno para suplir de alguna manera estas funciones de la vía aérea superior en casos, por ejemplo, de necesidad o patología cuando el paciente requiera de cantidades de oxígeno adicionales. Desde un punto de vista funcional, el aparato respiratorio podría dividirse en una zona de conducción, es decir, en la parte constituida por la tráquea, los bronquios y los bronquiolos, lo que llamaríamos el espacio muerto, porque no se realiza aquí ningún tipo de intercambio gaseoso. Esta zona de conducción cumple la función de llevar el aire al interior y hacia el exterior de los pulmones, simplemente como una serie de tubos por donde va a circular el aire. Y una zona respiratoria, que es la parte inferior, en la que se realiza finalmente el intercambio de gases, ¿no? Aquí se encuentran los bronquiolos terminales, los conductos alveolares y los sacos alveolares o los alvéolos, en donde se realiza finalmente el intercambio gaseoso. El espacio muerto es muy importante justamente porque nos permite saber la cantidad, ¿no?, de aire que no intercambia, ¿no?, que no recambia, pero que hay que calcularlo también. El espacio muerto fisiológico es otro término también muy utilizado, pero a diferencia del espacio muerto anatómico, que es la parte de la zona de conducción, en el espacio muerto fisiológico lo que tenemos es un alveolo que recibe aire, pero que no está perfundido, es decir, que no tiene un vaso sanguíneo con el cual pueda intercambiar estos gases, el CO2 y el oxígeno, ¿no? Entonces ahí hablamos de un shunt, o sea, de una ruptura, ¿no?, de una falta de intercambio, y a eso le llamamos espacio muerto fisiológico. Veamos ahora la mecánica ventilatoria, es decir, la actividad inspiratoria y expiratoria. En este gráfico podemos apreciar los dos actos respiratorios importantes, la inspiración y la expiración. En el gráfico que trazamos aquí podemos apreciar cómo cuando se produce el primer acto, la inspiración, y hace ingreso a nuestras vías aéreas el oxígeno proveniente del aire, se realiza esta primera fase llamada fase activa, que dura en promedio 1 segundo y que consiste en la expansión de la cavidad torácica para que pueda ingresar el oxígeno, que se encuentra a una concentración del 21% a nivel del mar. La cantidad de oxígeno que ingresa depende de diversos factores, principalmente del estado de salud o enfermedad de la persona, de la edad del sujeto y del grado de elasticidad que tenga el tejido pulmonar. Mientras mayor sea la edad, más rigidez va a presentar, es decir, la compliance, es decir, la elasticidad pulmonar se va a reducir. Luego podemos apreciar el segundo acto respiratorio, que es la expiración. La expiración consiste en la salida de CO2, este material de desecho, que es un gas producido por el metabolismo de las células del organismo. La expiración, como se aprecia en el gráfico, constituye la fase pasiva, es decir, de relajación muscular de la cavidad torácica, y dura en promedio 2 segundos. Es un poco más extensa que la inspiración. En esta fase hay una relajación muscular que permite que el aire salga de manera pasiva.
Los músculos que intervienen en la mecánica ventilatoria de inspiración y expiración son básicamente los que vamos a mencionar. En primer lugar, el diafragma, que es este músculo que ven ustedes de color verde, fosforescente en la parte inferior, y que al contraerse lo que hace es expandir, ampliar la cavidad torácica, haciendo que los pulmones se expandan de manera pasiva, es decir, que sigan el movimiento, ¿no?, hacia abajo del diafragma. Esta generación de una presión negativa dentro de la cavidad torácica hace que el aire que se encuentra a una presión atmosférica de 760 milímetros de mercurio en el ambiente ingrese, ¿no?, porque se ha generado precisamente una presión que es negativa y va a atraer el aire del exterior. Cuando el diafragma se relaja, entonces el pulmón se retrae y vuelve a su estado inicial de reposo, y todo el aire que ha ingresado sale, ¿no?, sale de manera pasiva, incluyendo el CO2 como material de desecho. También intervienen otros músculos, como por ejemplo los músculos intercostales, es decir, aquellos que se encuentran entre las costillas y que al contraerse van a elevarlas, expandiendo de esta manera la cavidad torácica, ¿no?, o la parrilla torácica. De manera accesoria, y cuando por ejemplo se realiza actividad física, ¿no?, pueden emplearse otros músculos como los pectorales, el pectoral mayor y el pectoral menor, y también los músculos esternocleidomastoideo y escalenos en el cuello, y los músculos abdominales. El control de la respiración se realiza de manera automática gracias a una especie de termostato, diríamos, que tenemos en el tallo cerebral, y básicamente las estructuras implicadas son, por un lado, el puente de Barolio que acabamos de sombrear y el bulbo raquídeo. En estas dos estructuras que forman parte del encéfalo, en el tallo cerebral, tenemos los siguientes núcleos nerviosos que van a conducir impulsos a través de los nervios que van a inervar justamente los músculos respiratorios y el diafragma para que se pueda realizar la inspiración. En primer lugar, podemos señalar que tenemos el centro neumotáxico que se encuentra en el puente de Barolio y que facilita la inspiración. Luego se encuentra el centro apnéustico que se ubica justamente por debajo del puente de Barolio en el bulbo raquídeo y que facilita el pasaje de la inspiración y la expiración. También intervienen de manera accesoria los grupos respiratorio dorsal y ventral. Los primeros, el grupo respiratorio dorsal, integra la información de los receptores y quimioreceptores pulmonares, y el grupo respiratorio ventral controla las neuronas respiratorias de inspiración y expiración. Finalmente, podemos estudiar los volúmenes y las capacidades pulmonares, entendiendo por volumen la cantidad de mililitros que hay y las capacidades, la suma de estos volúmenes. En cuanto a los volúmenes pulmonares, cada acto inspiratorio y expiratorio normales que realizamos, ¿no?, se denomina volumen corriente, es decir, la inspiración y la expiración normales, ¿no?, que se ha calculado en promedio como 500 mililitros o 0,5 litros. Cuando le pedimos al paciente o a la persona que inspire con mucha mayor fuerza, nos damos cuenta de que puede llegar a tener un volumen, ¿no?, inspiratorio mayor. A esto le vamos a denominar capacidad inspiratoria, es decir,
que se suma al volumen corriente un acto forzado inspiratorio, ¿no?, que permite hasta 3.5 litros de aire. También le podemos pedir que expire, o sea, exhale, ¿no?, o expire, ¿no?, la persona de manera forzada, ¿no?, o sea, de esta manera. Y ahí tenemos 1.2 litros de volumen de aire exhalado. Aún así, existe en el espacio muerto que mencionábamos hace un momento una cantidad de aire que no va a lograr salir, sino que siempre va a permanecer, dada la estructura de la tráquea y los bronquios, ¿no?, que nunca colapsan totalmente. Entonces siempre va a haber ahí un espacio que va a mantener una cantidad de aire denominada volumen residual, que es en promedio de 1.2 litros. El volumen de reserva inspiratoria es esta cantidad de aire que se obtiene al realizar una inhalación forzada. Y el volumen de reserva expiratoria es aquella que se obtiene cuando exhalamos de manera forzada. Como tarea para la próxima unidad tendremos que elaborar un resumen de todo lo que hemos visto en esta clase. Por mi parte ha sido todo. Les agradezco muchísimo. Ha sido el profesor Jesús Chávez Parillo y nos vemos en la segunda entrega. Hasta luego.